1:7, libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Hemos estado hablando, hermanos, de la sabiduría, ¿okay? Del necio, del sabio, del insensato. Y hemos estado hablando de eso, hermanos, pero sabemos que lo principal de un sabio, hermanos, de adquirir sabiduría, se encuentra ahí en Proverbios capítulo 1 versículo 7. Y dice ahí, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces eso es lo principal, hermanos. Necesitamos tener reverencia, tener respeto por el Señor, porque si no, hermanos, cualquiera va a querer hablarnos sabiduría, pero si creemos que lo sabemos todo, si creemos, hermanos, que somos mejores, que ya lo hemos aprendido todo, entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir esa sabiduría. Y otra cosa, hermanos, cuando nosotros venga algo a nuestra mente y vamos a pecar o vamos a hacer algo, entonces, hermanos, si no tenemos el respeto por nuestro Dios, si no tenemos la reverencia por nuestro Dios, entonces no vamos a hacer las cosas que se encuentran en su palabra, hermanos, que Él nos ha mandado. ¿Ok, hermanos? Entonces es necesario el temor de Jehová. Pero ahora, hermanos, vamos a ver las características. Quiero ver el estudio ahora, hermanos, las características de los sabios. ¿Okay? Vimos, creo que la semana pasada, me acuerdo que vimos, o antepasada, vimos las características del necio, lo que hace un necio, lo que hace un borracho, entonces lo que hace el alcohol. Entonces, hermanos, estuvimos viendo eso. Hoy quiero ver, hermanos, características de los sabios. ¿Okay, hermanos? La característica de los sabios. Y vamos ahí también, hermanos. Sabemos ahorita, ya leímos 1:7, hermanos, que sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos, ¿qué dice? Desprecian la sabiduría. Samuel, ¿podrías ponerlo en la pantalla, por favor? En los versículos. Entonces, hermanos, dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ellos desprecian, usted le quiere decir, usted le quiere enseñar, usted le quiere decir lo que dice la Biblia, y ellos se aferran a que no es así, no es así, no es así, y agarran cualquier excusita, cualquier excusa para no recibir la sabiduría de la Escritura, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Y ellos, hermanos, no entienden que no están recibiendo nuestra palabra, nuestra sabiduría. Están recibiendo la sabiduría de Dios. ¿Ok, hermanos? Porque cuando hablamos con la gente no le hablamos de nosotros mismos, le hablamos de la palabra de Dios, le hablamos de lo que Cristo hizo por ellos y por nosotros. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, a Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Vamos a ir, hermanos. Vamos a ver ¿qué dice aquí en el 13:20? Dice ahí, hermanos, ahí nos da un buen consejo, hermanos, en esto. ¿Okay? Nos da un buen consejo. Vamos a ver, hermanos, características de los sabios. ¿Okay? Vamos a ver qué hacen los hombres sabios. ¿Okay? ¿Qué hacen los hombres sabios? Dice aquí, hermanos, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. Entonces, hermanos, ¿qué hace un sabio ahí? ¿Anda con quién? Con sabios. Entonces, si nosotros, hermanos, vemos eso y queremos sabiduría y queremos aprender, entonces nos vamos a juntar con compañía que nos va a ayudar. Compañía con gente que nos va a motivar a servir a Dios. Gente que nos va a enseñar la sabiduría, la palabra de Dios. Con esas personas nos debemos juntar, hermanos. ¿Okay? Dice ahí, el que anda con sabios, sabio será. ¿Ok, hermanos? Y luego dice ahí, mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. Y sí, hermanos, porque lo único que va a aprender es necedad. Aún la persona, hermanos, que tiene cierta sabiduría y sabe hacer las cosas buenas, se junta con necios y va a ser quebrantado. Y eso dice la Biblia, hermanos. Eso dice la Escritura. La persona que se junta con necios, pues va a agarrar lo de ellos, va a agarrar la necedad de ellos. Va a estar en la necedad de ellos, va a andar con ellos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto en la televisión o en las noticias, hermanos, que usted oye y dice, es que mi hijo era un buen niño, mi hijo era un buen muchacho? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron? ¿O por qué lo metieron a la cárcel? Si él no hizo nada. Pero andaba con ¿qué? Necios.
Se juntó con necios. Y eso todos lo sabemos, hermanos. Todos sabemos que si andamos en la bola, si andamos ahí con la borrachera, si andamos con un borracho que pelea, tarde o temprano, hermanos, alguien le va a buscar pleito y usted va a terminar también ahí metiéndose, peleando, discutiendo para defender al borracho, para defender a su amigo. ¿Y qué va a pasar? Usted va a quedar mal. Incluso hasta problemas con la ley, problemas con otros. ¿Qué necesidad, hermanos? ¿Okay? Entonces el sabio, hermanos, evita ese tipo de problemas. ¿Y qué hace? Anda con sabios. Se junta con sabios. ¿Ok, hermanos? Porque sabemos que el que anda con necios será quebrantado. Y eso no lo digo yo, hermanos, eso lo dice la palabra de Dios. Ahí lo podemos ver, hermanos, en Proverbios 13:20. Así dice. Eso nos dice. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí a ver, hermanos, a Proverbios 15:31. Proverbios 15:31. 15:31. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, hermanos, 31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿qué dice? Entre los sabios morará. ¿Ok, hermanos? Dice ahí, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Hermanos, hay que aprender. Tenemos que aprender. La vida, hermanos, tiene mucho que enseñarnos. Si ya caímos en un hoyo, cometimos un error, pedir perdón a Dios y levantarnos y no volver a cometer lo mismo. Hay que aprender de eso, hay que prestar oído a eso, a dónde hemos caído. También, hermanos, hay que aprender. Si la Biblia nos dice algo, si la Biblia nos dice que seremos quebrantados por juntarnos con los necios, entonces hay que no juntarnos, hay que no tener ese compañerismo de siempre estar con ellos en esa bolita de necios. ¿Por qué? Porque seremos quebrantados. ¿Ok? Claro que podemos hablar con el necio y podemos tratar de enseñarle lo que la palabra de Dios dice y dejar que Dios obre ahí y dejar que el Espíritu Santo obre. Pero eso ya es, hermano, ya es del Espíritu Santo que Él obre. Porque si entramos, hermanos, en que esto y esto sí, esto no, entonces, hermanos, entramos con el necio, entramos en necedad. Y no vamos a llegar a ningún lado. Pero aquí está, hermanos, el sabio, ¿qué hace? El sabio presta oído, escucha. Aun cuando el necio escucha, y recibe la amonestación, aún así, hermanos, agarra sabiduría. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay que aceptar la corrección. Cuando Dios venga y nos quebrante, cuando Dios nos corrija, cuando Dios nos discipline, hay que aprender de ahí. ¿Okay? Eso es lo que hace un sabio. Así vive un sabio. ¿Okay? Un sabio primeramente teme a Jehová, teme a Dios. Cuando viene algo malo, él sabe que no es de Dios, se aparta, se aleja, se esconde. ¿Okay? Pero también el sabio, sabemos que anda con sabios. Anda con sabios. ¿Okay? Y también presta atención a la corrección. ¿Okay? Es como él se va haciendo, va alcanzando madurez, se va haciendo más maduro. Recuerdo, hermanos, que a veces se escuchan los chismes, y cuando somos nuevos, y a veces los días de tiempo escuchan chismes. Entonces, ¿qué está haciendo? Está escuchando las necedades. Y el chisme viene a él. ¿Y qué pasa? Al ratito él también es contado con los chismosos. ¿Por qué? Porque prestó oído a la necedad. Pero debemos, hermano, no prestar oído a esas cosas. Debemos prestar oído a lo que dice la Escritura. Que no andemos con el chismoso. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos. Ahora vamos a ver aquí que Dios es el que da la sabiduría. ¿Okay? Dios da la sabiduría. Vamos a ir Santiago 1.5. Santiago 1.5. Dios es el que da la sabiduría. Sabemos, ahorita vimos, hermanos, las características del hombre sabio. ¿Okay? Ahora, el hombre sabio, hermanos, no agarra la sabiduría de sí mismo. ¿Okay? Leyendo libros de seculares. Solamente.
Porque estoy diciendo, hermanos, que podemos leer libros seculares, hermanos, podemos leer libros de historia, podemos leer libros, poesía, podemos ver muchos libros, hermanos. Pero si no tenemos la sabiduría de la Escritura, entonces, hermanos, vamos a seguir la corriente de muchos errores que se siguieron en esos libros que estamos leyendo. ¿Okay? Si aprendemos cómo vivieron, por ejemplo, los indígenas, por ejemplo, en ciertos países, cómo vivían hasta ahora, pero podemos ver, hermanos, en la historia también, y aún pasa ahorita, que los hombres tienen varias esposas, golpean a sus mujeres, les faltan el respeto, y son comunidades que todavía existen, hermanos, y podemos verlo eso en la historia, en la cultura de ciertos países. Pero eso, hermanos, solamente nos sirve de información. La Escritura, hermanos, la Escritura no nos sirve solamente de información, sino nos sirve para que nosotros podamos vivir nuestras vidas en paz, vivir nuestras vidas lo mejor que se pueda. ¿Okay? Y más que nada sabiendo a dónde vamos después de vivir esta vida. Vamos allí, hermanos. ¿Lo tienen? Santiago 1.5. Santiago 1.5. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Santiago 1.5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y le será qué? Dada. Le será dada. ¿Ok, hermanos? Entonces la sabiduría la tenemos que pedir de Dios. Sí, hay muchas personas que leen otros libros, como les estaba diciendo, hermanos, pero lo que debemos estar leyendo, hermanos, y prestando atención, es a la sabiduría que Dios nos da por medio de la Escritura, ¿ok? Inspirada por Dios. Porque si no, hermanos, yo estuve hablando con alguien, con una persona, y sabía mucho acerca del gobierno, de política, y todas estas cosas, y este señor leía bastante. Entonces no concordábamos, porque él decía, bueno, es que esto es nuestros antepasados, y nosotros debemos seguir esas tradiciones para que el mundo siga funcionando. Pero la Escritura dice lo contrario. La Escritura dice que las cosas de este mundo van de mal en peor, que va a venir el anticristo, que el mundo va a ser, después del milenio, y cuando Cristo venga y juzgue el mundo, todo esto va a ser destruido, todo esto va a ser fundido. Entonces, hermanos, el mundo que él mira en la historia, él quiere seguir la historia, este señor quiere seguir la historia, y está bien agarrar esa información, y él cree que las culturas, las tradiciones y todo eso, en generaciones van a seguir bien y van a mejorar. Pero que nosotros, que estamos cambiando las cosas según él, somos los que vamos a destruir, los que causamos división. Y tuve que hablar con él, y él habló, hermanos, y él sí sabía mucho acerca de la historia, pero no sabía, hermanos, nada de lo que Dios ha hecho, nada de la Escritura. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Está bien, hermanos, la escuela, está bien que aprendamos matemáticas y todo ese tipo de cosas en la escuela, hermanos, sí se puede, sí debemos. Pero también, hermanos, debemos poner por alto la sabiduría que Dios nos da para utilizar esas herramientas aquí en la tierra. ¿Ok, hermanos? Hay arquitectos, hay ingenieros, son buenos con números, hay administradores de empresas, todo esto está bien, hermanos. Son buenos con los números, está bien estudiar, está bien, pero siempre, hermanos, usar la palabra de Dios como principal soporte, como principal fundamento de todo lo que nosotros vayamos a emprender. ¿Ok, hermanos? ¿De dónde agarramos ética? ¿De dónde agarramos cómo sabemos que algo es pecado? ¿Cómo sabemos que algo está mal? Primero Dios nos lo pone en el corazón, y otro, hermanos, sabemos por la palabra de Dios. Sabemos lo que es malo. Dice la Biblia, hermanos, que no salga palabra corrompida de vuestra boca. Entonces es algo que mucha gente no sabe. Hay mucha gente que es arquitecto, son doctores, y pueden ser los más mal hablados.
Tienen sabiduría en medicina, tienen sabiduría en cómo administrar una empresa, tienen sabiduría en todo ese tipo de cosas, en ciencias, matemáticas, todo esto, biología, tienen todo lo por saber. Pero no conocen la Escritura. Y son, a veces, hermanos, son las personas más mal habladas que existen. Y a veces las más tomadoras. La Biblia habla de los borrachos, la Biblia dice el que se detiene en el vino, la Biblia habla del chismoso, habla de la mentira, habla de las palabras corrompidas que salen de vuestra boca. Entonces, todo esto es lo que se practica. El adulterio se les hace bien. Están casados, están con otra mujer, dicen, ya la dejo, agarran otra mujer y son personas que usted mira y dice, bueno, que esta persona debería saber ética, debería, si pues está en puesto de liderazgo, tiene sabiduría, entonces ¿cómo es que hace esto? ¿Por qué? Porque no le ponen importancia a lo que tiene que decir Dios. ¿Ok, hermanos? Y un sabio no hace eso. Un sabio escucha la palabra de Dios y reconoce que la sabiduría la da Dios. Dice ahí, hermanos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice ahí, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí a Esdras. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 3:12. Primera de Reyes 3:12. ¿Ok? Entonces sabemos, hermanos, que Dios es el que nos da la sabiduría. Queremos sabiduría, pidámosla a Dios, hermanos. Se la pidemos a Dios y Dios nos la va a dar. ¿Ok? Nos da esa sabiduría. Vamos ahí a Primera de Reyes. ¿Qué dije? ¿Uno qué? 3:12. Primera de Reyes 3:12. Dice ahí, hermanos, he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón ¿qué? Sabio y entendido. ¿Okay? Aquí le estaba hablando Dios ¿a quién? A Salomón. Le está diciendo, mira, yo soy el que di corazón sabio, yo soy el que di eso, ¿okay? Y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Okay, hermanos? Sabemos ahí que Salomón entendió esto. Salomón no pidió riquezas, pero Dios se la dio. ¿Por qué? Porque Salomón entendió que lo principal era la sabiduría, que lo principal era pedirle sabiduría a Dios para hacer su obra, para hacer lo que Dios le tenía que hacer. Y lo demás va a venir. Si Dios nos manda a hacer algo, hermanos, si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, si Dios nos ayuda y nos da sabiduría para poder, hermanos, servirle a Él, seguramente también con eso, hermanos, viene sabiduría para poder prosperar en el camino aquí, hermanos, mientras estamos aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces, dice ahí, hermanos, que de Dios viene la sabiduría. Vamos allí a Esdras. Esdras 7:25. Esdras 7:25. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Esdras capítulo 7, versículo 25. ¿Lo tiene, hermanos? Dice ahí, hermanos, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Entonces, hermanos, Esdras, hermanos, Dios le dio sabiduría. Dios le dio sabiduría para poder poner gobernantes y para que se enseñe ¿qué? Se enseñe la palabra de Dios. ¿Okay? Aún hasta los que no saben, hermanos, también les tenía que enseñar a ellos. ¿Okay? Ahora, sabemos, hermanos, vimos las características de un sabio. Un sabio anda con sabios. Un sabio teme a Dios, teme a Jehová. Un sabio, hermanos, presta oído a las cosas que pasan y aprende de ahí. Dios, hermanos, sabemos que Dios da la sabiduría. ¿Okay?
se la dio a Salomón, se la dio a Esdras. Ahora, vamos a ver qué es, hermanos, la palabra de Dios. Vamos ahí, hermanos. Vamos ahí a Salmos 19:7. Salmos 19:7. Salmos 19:7. ¿Lo tiene, hermanos? Ahí 19:7 se muere ahí en la computadora. Dice ahí, hermanos, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Que convierte qué? El alma. Convierte el alma. Entonces, hermanos, si nosotros le prestamos atención, si prestamos oído, el hombre sabio, hermanos, se entiende que la ley de Jehová es perfecta. El necio, hermanos, dice que la Biblia pues fue escrita por hombres y pues no es de Dios y que puede cambiar, o la Biblia ya pasó de moda, ya es otros tiempos, ya no nos sirve en este tiempo. Y el necio puede decir tantas cosas. El necio puede decir que no hay Dios. El necio dice no hay Dios en su corazón. El necio vive como quiere. Como le amanece. Si amanece con el pie derecho, así se levanta. Si amanece con el pie izquierdo, así. No le presta atención, no presta oído, no presta nada a la palabra de Dios. Pero el sabio, hermanos, entiende que la ley de Jehová es perfecta. Esa es la característica, hermanos, de un sabio. Sabe, hermanos, que la ley de Jehová es perfecta y sabe que lo ha convertido, sabe que convierte el alma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Entiende que lo que ha dicho Dios, entiende que lo que ha prometido Dios, eso Dios lo cumple. Y dice la Biblia que hace sabio, ¿al qué? Al sencillo. Entonces, hermanos, no es difícil de alcanzar la sabiduría de Dios. No es difícil, hermanos, alcanzar alcanzar sabiduría para poder hacer la obra de Dios, a lo que Dios nos ha mandado. Entonces, hermanos, nosotros a veces lo hacemos tan difícil. Incluso en nuestros ministerios que cada uno tenemos, hermanos, nosotros lo hacemos más difícil. Sometámonos a Dios y dejemos que Dios sea el que obre. La Biblia dice, hermanos, que da la sabiduría. Aún, hermanos, dice, hazte sabio ¿a quién? Al sencillo. La persona que es sencilla, la persona que quiere aprender, la persona que quiere recibir, la persona que quiere seguir adelante, la persona que quiere aceptar consejo. Esa es la persona, hermanos, que Dios hace sabio. Y esa es la característica de un sabio, hermanos, que escucha y que entiende que la palabra de Dios, la palabra de Dios es perfecta. ¿Ok, hermanos? Ahora, hay maneras, hermanos, que debemos buscar nosotros la sabiduría. Hay maneras de buscar la sabiduría. ¿Ok? Vamos a ir, hermanos, vamos a ver unas maneras aquí que debemos buscar sabiduría. ¿Ok, hermanos? Dice aquí, vamos allá a Proverbios 8:34. 8:34. Y créanme, hermanos, Dios bendice cuando nosotros queremos aprender o queremos adquirir la sabiduría de Él. ¿Ok, hermanos? Proverbios 8:34. Proverbios 8:34. Dice ahí, hermanos, dice, bienaventurado el hombre que me ¿qué? Que me escucha. Fíjense, hermanos, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Imagínense, hermano, una persona que busca la sabiduría, hermanos, la busca diariamente. Dice aquí, velando, dice, me escucha velando y velando a mí puertas cada ¿qué? Cada día. Cada día buscamos a Dios. Cada día velamos y buscamos su rostro. Cada día, hermanos, estamos en oración. Cada día estamos leyendo su palabra, escuchando su palabra, hermanos. Cada día, hermanos, todos los días. Y Dios, hermanos, nos bendice por eso. ¿Ok? Dice aquí, hermanos, que es bienaventurado. ¿Ok? Dice ahí, bienaventurado. Dice el hombre que me escucha. Fíjense, el hombre que me escucha. Ese es el bienaventurado.
Ese es el sabio. No el necio, hermanos, el que uno le dice las cosas y hace lo que quiere de todos modos. Y tiene excusas. ¿Usted sabía, hermanos, que el necio tiene excusas hasta para todo? Un necio, hermanos, tiene excusa para todo. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Me dolía el pelo. O ¿por qué no fuiste? No, pues tenía que ir a lavar. Y el siguiente domingo lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo. Siempre, si queremos excusas, hermanos, sobran. Hay muchas excusas. Pero debemos ver aquí, hermanos, lo que dice la palabra. Y la Biblia dice, hermanos, bienaventurado el hombre que me escucha. Que me escucha. ¿Okay? Pero que escucha a Dios. No que anda escuchando otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí ahora, hermanos. Vamos al versículo, a Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Dice ahí. ¿Lo tienes? Dice ahí, yo amo a los que me ¿qué? Aman. Yo amo a los que me aman. Dice que importante es eso, hermanos. Primero el bienaventurado, el hombre, la persona que escucha a Dios. En otras palabras, Dios quiere ser escuchado. Dios quiere ser oído. Dios quiere que queramos sabidurías. Pero también dice, yo amo a los que ¿qué? Me aman. Me preguntan a mí, me dicen a mí, pues es que yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Si amas a Dios, dice, y luego dice aquí, hermanos, dice, yo amo a los que me aman. Y dice, y me hallan los que temprano ¿qué? Me buscan. Entonces, te hablan atrás, Carmen. Yo amo a los, dice, y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, si realmente, como dice la Biblia, hermanos, si realmente amamos nosotros a Dios, seguiremos sus mandamientos, le seguiremos a Él. Si realmente le amamos, le seremos fiel a Él. Eso es amor, hermanos. Entonces, si nosotros le amamos, si la persona me dice a mí, es que yo amo a Dios, pero esa persona dice muchas malas palabras, aún sabiendo que está malo, toma aún sabiendo que es malo, no asista a la iglesia sabiendo que debe ir a la casa de Dios o congregarse, todo ese tipo de cosas, y aún cuando lo hace sabiendo, hermanos, y todavía estas personas dicen, yo también amo a Dios. Me dicen, yo no lo amo a usted, pero yo amo a Dios. Dice la Biblia que el que no ama a su prójimo, el amor de Dios no está en él. Entonces, el hombre sabio, hermanos, el hombre sabio está atento al consejo. El hombre sabio, hermanos, vemos aquí en versículo 17, 8, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Ok, hermanos? Entonces yo amo al que me ama. ¿Ok, hermanos? Entonces miremos bien eso, hermanos. Si realmente nosotros amamos a Dios. Si amamos a Dios, le seguimos. ¿Ok? Ahora, Proverbios 8:34. Proverbios 8:34. Ese ya lo miramos, ¿ok? Pero déjeme decir otra cosa de esto de 8:34. Dice ahí, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas. ¿Ok? Entonces aquí dice, hermanos, hay que buscarlo. Hay que buscarlo y esperar en Él. ¿Ok? Hay que buscarlo diariamente, hermanos. Hay que buscar a Dios y esperar en Él. Esperar la voluntad de Él. ¿Ok? A veces, hermanos, pedimos por algo, o algo no está muy bien, o algo nos está saliendo mal, hermanos, y a veces en vez de buscar el consejo de Dios,
Buscamos consejos del vecino, buscamos consejos de personas que ni siquiera conocen de Dios. Y aquí, hermano, nos está enseñando que nosotros tenemos que buscar a Dios temprano, primero, y esperar en la voluntad de Él, para que Él obre, esperar que Él obre. Proverbios 2, hermanos, Proverbios capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice ahí, hermanos? Proverbios 2, del 1 al 7. Proverbios 2, del 1 al 7. Dice ahí: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar tu oído a la haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de tu boca viene, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, hermanos, Dios es el que da la sabiduría, hermanos. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero fíjense el versículo 7 lo que dice: Él provee sana sabiduría a los ¿qué? A los rectos. A los rectos. Hay necios, hermanos, que agarran la Biblia y leen la Biblia y la agarran como quieren y saben ciertas cosas ahí, pero la usan. La usan para pelear y quieren sabiduría, cuando ellos mismos, hermanos, son necios, no son rectos. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros vayamos con un corazón recto a nuestro Dios, que vayamos con un corazón limpio, conocer de nuestro Dios. No solamente se trata, hermanos, de abrir la Biblia y leer ciertas partes y todo esto, ¿para qué? Para discutir con los demás. No se trata de esto. Se trata, hermanos, de realmente buscar la sabiduría de Dios. Y Dios da sabiduría, hermanos, da sabiduría a los que caminan rectamente. ¿Ok? Rectamente, hermanos. Eso es bien importante. Una característica, hermanos, del sabio es que la sabiduría lo ayuda a caminar rectamente y al revés también. Esa sabiduría que está adquiriendo la aplica a su vida, camina rectamente y Dios le sigue enseñando. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que un necio, una persona que quiere pelear, que quiere ver que la Biblia no es verdad, que la Biblia se contradice, que la Biblia esto, que conoce mucho de la Biblia, que esto y esto, y todavía conociendo, sigue todavía haciendo cosas necias? ¿Sabe por qué? Porque su corazón no es recto. Porque su corazón no es recto ante Dios. Porque busca una religiosidad, porque busca su tradición. Pues no sé lo que buscará, hermanos, pero a Dios no lo busca. Pero el sabio, hermanos, busca a Dios y su corazón es recto, hermanos. Y Dios da la sabiduría. ¿Okay? Vamos a ir, hermanos, a Santiago 1:5. Y ya lo vimos hermanos. Ya vimos esto. Hay que buscarla en oración. Dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Entonces, pedir a Dios, hermanos, estar en oración, orar a Dios, buscarlo cada mañana. Buscar el consejo de Él cada mañana. Encomendarnos a Él y decir, Señor, en tus manos encomiendo mi camino el día de hoy. Y realmente, hermanos, hacerlo con un corazón de verdad, con un corazón recto. No solamente decirlo para que Dios nos guarde en nuestra propia conveniencia y andar pecando durante el día. Por ejemplo, alguno dice, cada mañana yo pido que Dios me traiga bien del trabajo y todo esto, y llega a la casa todo borracho.
Y dice, pero por eso pido a Dios, para que me guarde, porque cuando ando borracho casi no veo la carretera, que me guarde de un accidente. Y yo no sé, hermanos, si realmente se la creen o si están bromeando. La verdad no sé, pero dice, no, yo siempre, y hasta se persinan y todo, y dice, no, yo me encomiendo a Dios cada vez que salgo del trabajo y llego a mi casa, yo le pido a Dios que llegue a mi casa. Porque saliendo del trabajo, dice, uno ya ve que tiene calor y se echa una cerveza, y usted sabe, dice, no, yo no sé. Y hasta me dicen, y hasta me ofrecen. ¿No quiere una cervecita? Eso es lo que hace un necio, hermanos. Conociendo la verdad, teniendo la verdad enfrente, no la mira. No la mira. Sabiendo que ahí está la verdad, aún así, tiene velo. Los necios tienen un velo puesto en sus ojos y en su mente. Y el diablo los tiene cegados porque ellos quieren estar así. Porque si quisieran sabiduría, se la pedirían a Dios. Si querían salvación, se la pedirían a Dios. Y saben que está ahí al alcance, porque la Biblia dice que está al alcance de todos. Pero ¿por qué no lo piden? Porque no quieren ver. Está la verdad enfrente de ellos, pero no quieren ver. Y con esto termino, hermanos. Con esto termino. Vamos ahí a Salmos 1:19, 97. Salmos 1:19, 97. Salmos 1:19, 97. ¿Qué dice la persona sabia, hermanos? ¿Cuál es la característica de una persona sabia? Dice aquí, 119, Salmo 119, 97. Esto es lo que hace un hombre sabio, hermanos. Es como adquirimos sabiduría, es como aprendemos versículos, es como guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Es cuando nosotros vamos a pecar o cuando vamos a hacer algo, hermanos. La palabra de Dios es la que nos guarda. Pero tenemos que hacer lo que dice aquí, hermanos, en Salmo 119, 97. Dice aquí, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo tu palabra. Y muchos dicen eso, hermanos. Oh, cuánto amo tu palabra. Pero dice aquí también, todo el día es ella mi meditación. El salmista aquí, hermanos, ama la palabra de Dios, la ama tanto, hermanos, que la piensa. Todo el día piensa la palabra de Dios. Y es como nosotros aprendemos la palabra de Dios, meditando en ella. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra? Versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con tus qué? Con tus mandamientos. Nos ha hecho, hermanos, ha hecho al sabio. Ha hecho al sabio, hermanos, más sabio que a los necios, que sus enemigos, que las personas que no lo quieren. El sabio no anda preocupado, dice si me quiere o no me quiere, me querrá él o no me querrá. ¿Por qué? Porque no anda preocupado que su vecino, que su vecina, que sus amigos lo quieran. Anda más preocupado en amar la palabra de Dios que en lo que sus amigos o vecinos piensen. Y es por eso, hermanos, que cuando aquí el sabio medita la palabra y lo hace sabio, los enemigos, las otras personas no lo quieren porque ya no es la misma plática. Ya no quieren ir ahí. Algunas personas, hermanos, me hablan y me dicen, pastor, yo amo al Señor y todo esto. Sí, mira, acuérdate, la palabra de Dios dice esto. Y le digo, mira, David pasó con esto con David y todo esto. Y quieren colgar, ¿sabe por qué? Porque no es la misma plática.
Pero hay personas que puedo pasar hablando horas, hermanos, así de frente, platicando por teléfono con ellos de la palabra de Dios, compartimos y todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos la misma plática, los mismos pensamientos. El necio nunca se va a querer ir con o estar platicando con una persona sabia. El necio quiere andar con los necios. Y el sabio va a querer andar con los sabios. Dice aquí, hermano, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Porque siempre están conmigo, o sea, su palabra, su sabiduría siempre está en mi corazón. Si nosotros vamos a un lugar, hermanos, y a nosotros nos hablan con malas palabras, ¿nosotros también vamos a responder con malas palabras? No. Ellos van a hablar así, pero nosotros vamos a responder de buena manera, sin malas palabras. ¿Por qué? Porque nos viene a la mente que no es correcto y Dios lo mandó. Ahora, si alguien me dice, es que ¿por qué las malas palabras son malas? ¿Qué tiene de malo decir malas palabras? Es que la Escritura lo dice. Y Dios sabe más razones por qué no debemos hablar así que las que yo sé. Y Dios es el que dice. Dios, yo no sé si muchos se zafan y usan excusas y echan muchas mentiras. Y se quieren zafar de compromisos por causa de las mentiras. Mi Biblia dice que el padre de la mentira es ¿quién? Es el diablo. Solamente los hijos del diablo se ponen a mentir, a mentir, a mentir, a mentir, a mentir. Y a cada rato y para todo mienten. Esos son los hijos del diablo según la Escritura. Porque el diablo es el padre de la mentira. Y a los hijos del diablo les gusta hacer lo que el diablo hace. Mentira tras mentira tras mentira. Y eso, hermanos, es característica de necedad. Del necio. De una persona que no ama a Dios. Alguien me puede decir, usted no me puede decir si yo amo a Dios o no. Usted no sabe si yo amo a Dios o no. Muy facilito, hermanos. La Biblia nos dice que si la amamos, andamos en sus mandamientos. Si le amamos a Él, amamos a nuestro hermano. Es bien fácil. Si caminamos, si queremos, intentamos y vamos progresando, caminando en la palabra de Dios, madurando poco a poco, eso me da a entender a mí que esa persona ama a Dios. Porque está intentando, está buscando a Dios. Me habló Verónica, me habló Vero y me dijo, pastor, y me mandó el link de una iglesia, que es muy buena iglesia. Entonces Verónica ¿qué es eso? Muestra interés, está interesada en buscar, en querer congregarse. Está ahí el Espíritu Santo diciéndole, mira, y vea esto, ve aquí, ve acá. Y se ha dirigido a una buena iglesia. Yo conozco dónde estudió ese pastor. Y es muy buen colegio bíblico, de sana doctrina. Entonces, Dios la está guiando. Siempre es cuando nosotros le busquemos, siempre es cuando nosotros le amemos a Él. Pero los que no aman a Dios, hermanos, ni siquiera hacen el intento. Ni siquiera nada. Ni siquiera le buscan, ni siquiera le consideran. Pero Dios, hermanos, el hombre sabio, siempre, hermanos, la persona sabia siempre va a considerar, siempre va a ser como pilar la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar. Señor,